Buenas tardes, el tema del día de hoy es el cálculo del momento de inercia de masa de un cuerpo. Para esto se va a desarrollar el ejercicio 10.102 del libro de Hibbeler, que nos pide determinar el momento de inercia de la rueda con respecto al eje X que pasa por el centro de masa G. Nos dice además que el material tiene un peso específico de 90 libras sobre pie cúbico y se nos entregan todas las características geométricas de la rueda. Inicialmente, se debe dividir la rueda en distintos sólidos conocidos. En este caso, se partirá de una rueda que tiene un radio de 2.5 pies y una altura de un pie, a la cual se le van a sustraer dos discos, cada uno de ellos con una altura de 0.375 pies y radio 2 pies. Cuando se realiza la sustracción de estos discos, la figura es la que se muestra en la pantalla. Ahora, a esta figura se le deben restar 4 perforaciones que se encuentran a un pie del centro de la rueda. Estas perforaciones tienen una altura de 0,25 pies y un radio de 0,25 pies. Cuando se realizan estas 4 perforaciones, finalmente se obtiene la rueda que nos plantea el ejercicio. Si se observa en la figura, todos y cada uno de los sólidos que componen la rueda son cilindros de los cuales se conocen el radio y la altura. Se debe buscar entonces en las tablas cuál es el momento de inercia de un cilindro. La tabla nos entrega el momento de inercia con respecto a los ejes X, Y y Z, cuyo origen se encuentra en el centro de gravedad del cilindro. Ahora, de los 3 momentos de inercia que se nos entregan, ¿cuál se debe utilizar? Lo que se debe mirar es el eje XX, a cuál de ellos es análogo. Si partimos del disco inicial, el de 2.5 pies de radio por un pie de altura, el eje XX es un eje que pasa por el centro del círculo base. Si lo comparamos con la figura que se entrega en las tablas, el eje que pasa por el centro del círculo base es el eje ZZ, de tal manera que el momento de inercia que se debe utilizar es el momento de inercia ZZ, que se calcula como un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ya conociendo el momento de inercia, debemos mirar las características del material para conocer su masa. El problema nos entrega el peso específico del material y el peso específico es el peso por unidad de volumen, el cual se debe calcular como la densidad del material por la gravedad. Si despejamos la densidad de la ecuación del peso específico y recordamos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, podemos decir que la masa finalmente la podemos evaluar como el peso específico por el volumen sobre la aceleración de la gravedad. Como las medidas están dadas en el sistema inglés, la gravedad que se va a utilizar es de 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Ya conociendo el momento de inercia que se va a utilizar y conociendo cómo se va a calcular la masa, debemos entonces calcular el momento de inercia para cada uno de los sólidos en que se compone la rueda. Comenzamos entonces con el disco que tiene 2.5 pies de radio por un pie de altura, cuyo centro de gravedad se encuentra en toda la mitad del cilindro. De este cilindro ya conocemos el radio, conocemos la altura. Con estas dos características podemos calcular el volumen,
el cual se calcula como pi por el radio al cuadrado por la altura. Si reemplazamos estos valores, obtenemos un volumen de 19,63 pies cúbicos. Conocido el volumen, podemos encontrar la masa utilizando el peso específico y la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos un peso específico de 80 libras sobre pie por un volumen de 19,63 pies cúbicos sobre una aceleración de la gravedad de 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, lo cual nos genera una masa de 48,78 slug. Ahora, para poder calcular el momento de inercia, debemos evaluar la ubicación del centro de gravedad del disco con respecto al eje XX con el cual se está midiendo el momento de inercia total. Si vemos la figura y de acuerdo a lo que nos dicen, el momento de inercia se va a medir con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad de todo el disco. Y en este caso, esa ubicación coincide con el centro de gravedad del disco de 2,5 pies por un pie de altura. No se hace necesario entonces utilizar el teorema de los ejes paralelos. Calculamos así el momento de inercia del disco como un medio de la masa por el radio al cuadrado. Haciendo esta operación tenemos que el momento de inercia son 152,44 slug por pie al cuadrado. Ya tenemos el primer sólido. Ahora debemos buscar el momento de inercia de los demás. Entonces continuamos con el momento de inercia de los dos discos de radio 2 pies y altura .375 pies, para los cuales su centro de gravedad se ubica en toda la mitad. Tenemos entonces el radio y la altura. Al ser sólidos cilíndricos, obtenemos el volumen de la misma forma, es decir, pi por el radio al cuadrado por la altura, y al resolverlo tenemos un volumen de 4,712 pie cúbicos. Ahora, la masa, utilizando el peso específico, reemplazamos el valor del volumen, del peso específico y de la gravedad y obtenemos una masa de 11,71 slug. Debemos evaluar otra vez la ubicación del centro de gravedad del disco con respecto al centro de gravedad de la llanta, que es el eje con respecto al cual se está midiendo el momento de inercia total. En este caso vuelven a coincidir, por lo cual no se hace necesario utilizar el teorema de los ejes paralelos. Simplemente se calcula como un medio de la masa por el radio al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos un momento de inercia de 23,42 slug por pie al cuadrado. Ese momento de inercia corresponde al momento de inercia de uno de los dos discos. Ahora, si queremos encontrar el momento de inercia de los dos discos, debemos multiplicarlo por 2 y tendremos un momento de inercia de 46,84 slug por pie al cuadrado. Nos quedan faltando las 4 perforaciones, las cuales podemos ver como cilindros que tienen una altura de 0,25 pies y un radio de 0,25 pies y cuyo centro de gravedad se ubica en la mitad de cada una de las perforaciones. Tenemos entonces radio y altura de cada uno de ellos. Podemos calcular el volumen como pi por el radio al cuadrado por la altura, lo cual nos da 0,049 pies cúbicos. La masa, utilizando el peso específico y la aceleración de la gravedad, es de 0,121 slug. Y debemos mirar la ubicación de los centros de gravedad de cada una de las perforaciones con respecto al centro de gravedad de todo el disco. Si observamos la figura, el centro de gravedad de cada una de las perforaciones
se ubica en la mitad de ellas, y en este caso no coincide con el centro de gravedad de todo el disco, por lo cual se hace necesario utilizar el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos lo que nos dice es que el momento de inercia es el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad, en este caso 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, más la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Entonces, la distancia que se debe utilizar ahí es la distancia que hay desde el eje que pasa por el centro de gravedad del disco al eje que pasa por el centro de gravedad de cada uno de las perforaciones. Esta distancia corresponde de acuerdo a las características entregadas a un pie. Todas se encuentran a la misma distancia, todas se encuentran a un pie desde el centro de gravedad del disco. Cuando reemplazamos los valores de la masa, del radio de cada una de las perforaciones y de esta distancia, obtenemos el momento de inercia de una de las perforaciones, que es igual a 0,125 Slug por pi al cuadrado. Ahora, como las cuatro tienen el mismo radio, tienen la misma altura, están ubicadas a la misma distancia, para encontrar el momento de inercia total podemos multiplicar este por 4, dándonos un momento de inercia de 0,5 Slug por pi al cuadrado. Ya con esto completamos el momento de inercia de todos los sólidos que componen el disco. Lo que queda es calcular entonces el momento de inercia de todo el cuerpo. Este momento de inercia se calcula como la sumatoria del momento de inercia de cada uno de los cuerpos. Entonces lo que vamos a tener es el momento de inercia del disco inicial, 152,44, menos, ya que fue sustraído de ese disco, el momento de inercia de los discos de 0,375 de altura por 2 de radio, menos el momento de inercia de las 4 perforaciones, lo cual nos da en total que el momento de inercia de todo el cuerpo con respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad es de 105,1 Slug por pi al cuadrado. Muchas gracias.